Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy queremos compartir con ustedes el apoyo y los recursos disponibles para ayudarle en el proceso de solicitud de la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil. ¿Para qué sirve mi plan de expansión empresarial? Su plan de expansión empresarial es una parte importante del proceso de solicitud. Es la parte de la solicitud que se califica para determinar si será elegible para el financiamiento. Su plan le mostrará a la TWC los detalles de su expansión planeada y ayudará a nuestros entrenadores a entender las áreas en las que puede necesitar apoyo adicional para perfeccionar su plan. Su plan de negocios de expansión también servirá como una guía que le ayudará a tener éxito en la implementación de su proyecto de expansión. Puede resultar difícil o abrumador pensar en cómo elaborar el plan de expansión de su empresa, pero existen recursos que le ayudarán a mantenerse encaminado. Además, es importante recordar que cuando se trata de compartir los detalles de su plan de expansión, usted es el experto. No es necesario que su plan de negocio sea elegante o largo. Simplemente debe incluir los detalles sobre lo que es su plan de negocio de expansión y cómo pretende hacerlo. Durante la solicitud, se puede desglosar en preguntas sencillas que una vez reunidas se convertirán en una valiosa herramienta para orientarse en el proyecto de expansión. La TWC ofrece muchos recursos para ayudarle a prepararse para el proceso de solicitud. Todos estos recursos se pueden encontrar en childcare.texas.gov/childcare-expansion. Cada recurso está diseñado para ayudarle con una parte diferente de la iniciativa de expansión. La guía de solicitud puede ser especialmente útil, ya que le ayudará a entender el proceso de solicitud. La guía de desarrollo de su plan de negocio no solo contiene información sobre cómo crear su plan de negocio, sino que hay enlaces donde puede ver las preguntas de la solicitud relativas a su plan de negocio. Puede ver el protocolo de puntuación para entender exactamente qué es lo que se busca en las respuestas de su plan de negocio durante la puntuación, lo que puede ayudarle a pensar estratégicamente sobre los detalles que incluye en sus respuestas. También hay varios anexos que se pedirán con su solicitud, todos los cuales tienen una plantilla preparada para ayudarle a entender la información necesaria para su plan de expansión. La narrativa del presupuesto del proyecto le ayudará a compartir los detalles sobre los componentes del presupuesto de su proyecto de expansión y resume todos los costos clave que deben incluirse. El libro de trabajo sobre el flujo de caja le ayudará a prepararse para entender su flujo de caja durante el lanzamiento y a prepararse para la rentabilidad. La plantilla de cronograma debe incluir los pasos clave para entender cómo y cuándo se implementará cada parte de su plan de negocios. Todos estos recursos se pueden encontrar en childcare.texas.gov/childcare-expansion, junto con un calendario de seminarios web en vivo, grabaciones de seminarios web y otras guías y recursos. Si tiene alguna pregunta durante el proceso de solicitud, puede enviar un correo a expansion@civstrat.com. Hay diferentes tipos de apoyo disponibles en las distintas etapas del proceso de solicitud. Antes de presentar la solicitud, hay seminarios web de asistencia técnica en directo que le ayudarán a conocer las actualizaciones importantes, el proceso de solicitud y los consejos y trucos que le ayudarán a preparar la solicitud con éxito. Una vez que haya presentado su solicitud, podrá recibir asesoramiento personalizado cuando lo necesite para ayudarle a seguir perfeccionando y reforzando su plan de negocio. Los solicitantes también pueden participar en sesiones de asesoramiento en grupo sobre temas clave a tener en cuenta durante la ejecución del programa.
Por último, el apoyo por correo electrónico está disponible durante todo el proceso en expansion@civstrat.com. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas está proporcionando toda la asistencia de expansión de forma gratuita a través de Civitas Strategies Early Start. Los asesores de refinamiento revisarán los detalles de su solicitud una vez la haya presentado. Tener la oportunidad de echar un vistazo a su plan de negocio de expansión completo antes del asesoramiento nos ayudará a comprender el alcance total de su plan de expansión antes de que nos sumerjamos en áreas específicas de apoyo. Además, ver el panorama general nos ayudará a centrarnos en las áreas específicas en las que podamos proporcionarle el apoyo más específico y valioso. Como resultado, recibirá un asesoramiento de refinamiento individual que se adaptará específicamente a sus necesidades, desafíos y experiencia únicos. Esto nos ayudará a apoyarle en el desarrollo de su plan de negocio sólido y eficaz que respalde su proyecto de expansión y su éxito futuro. Cuando complete su solicitud, recuerde incluir todos los detalles posibles. Cuanto más comparta, más entenderá nuestro equipo su proyecto de expansión. Asegúrese de responder a todas las preguntas con el mayor detalle posible. Al presentar su solicitud, es importante proporcionar toda la documentación de apoyo solicitada, no solo para ayudarnos a entender su proyecto, sino también para evitar retrasos en el trámite de su solicitud. Le recomendamos que utilice todos los recursos y apoyos disponibles que encontrará en childcare.texas.gov/childcare-expansion. Estos recursos fueron diseñados específicamente para ayudarle a entender cómo aplicar, qué incluir en su plan de negocios y cómo su plan será calificado. Por último, no piense demasiado. Cuando se trata de su proyecto, usted es quien conoce los detalles mejor que nadie. Y recuerde que tendrá la oportunidad de revisar su plan y seguir trabajando en las mejoras después de haber presentado su solicitud. Una vez más, puede enviar correos electrónicos en cualquier momento a expansion@civstrat.com y visitar childcare.texas.gov/childcare-expansion para obtener más información. Muchas gracias.